Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos al episodio número 43, titulado Lo que desde Argentina no se ve. En el episodio del día de hoy vamos a tratar temas del Congreso, de la conferencia de la UIA, del Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea, de los BRICS y la reunión en Kazán del 22 al 24 de octubre, la gestión de Joe Biden en materia internacional de las últimas semanas y, por último, las elecciones de Uruguay. Hola Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien y vos? Bien, muy bien. Me alegro. Hoy estamos en el episodio número 43, estamos grabando miércoles 27 de noviembre, lo cual es una lástima en materia de política nacional, porque como habíamos anticipado en el stream que haces en tu cuenta de YouTube, Milan, el lunes pasado habíamos hablado que iba a ser una semana intensa en el Congreso. Sí, pero bueno, claro, estamos a la mitad de la semana, todavía no arrancaron las sesiones. Pero sí tuvimos dos intentos que terminaron en fracaso, de los cuales habíamos hablado del stream y lo pueden ir a ver en YouTube si entran a tu canal. Uno de esos proyectos de ley era el de democracia sindical, impulsado sobre todo por Martín Tetaz, de la Unión Cívica Radical, que no llegó al quórum, quedó en 111 de los 129 necesarios. No solo Martín Tetaz, sino Rodrigo de Loredo, manifestaron de que hay una alianza entre la CGT, que obviamente serían los sindicatos los que estarían siendo perjudicados por este proyecto de ley, y el gobierno, ¿no? Porque el proyecto de ley presupone eliminar ciertas prerrogativas que tienen los sindicalistas, no los sindicatos. Bueno, los sindicatos en parte podríamos analizarlo, pero sobre todo los sindicalistas, sobre todo la cúpula sindical. Esta que tanto es criticada por la sociedad en general, ¿no? La famosa casta sindical, la burocracia sindical, que hasta, bueno, dije burocracia y recordé que también lo critican los de la izquierda más dura, ¿no? Porque realmente no son representantes de los trabajadores para los beneficios de los trabajadores, esta es una opinión mía, son representantes de sus propios intereses individuales. Si uno analiza los sindicatos en los últimos años, ha estado gobernado por la misma persona o por un hijo de la dinastía, Sí. como en el caso de Camioneros. Y el resultado en ese tiempo, cuando se han aliado a muchos gobiernos, en especial los peronistas, es que tienen menos afiliados. Sí. Hay menos trabajo registrado. Entonces, su accionar claramente no ha sido en beneficio del empleado, pero sus patrimonios personales, su forma de vida, su estilo de vida, ha crecido infinitamente. Sí, dicho sea de paso, en la retórica de la libertad avanza, porque no solamente la de Javier Milei, sino también la de legisladores, o la de ministros, o la de figuras relevantes del movimiento, acechan de que, bueno, la casta, los empresarios prebendarios, los sindicalistas truchos, o usaba un término similar, y bueno, hay algunos sindicalistas que entran en todas, en empresarios prebendarios, porque muchos tienen empresas. Sí. Sindicalistas truchos está más que decir, porque realmente varios se han transformado en... Estas palabras a mí mucho no me gustan, como se puso de moda tecnofeudalismo, pero en ciertos enclaves en el sector, el movimiento obrero, que no los podés desarticular. Sí. Y también en casta, ¿no? Cumplen con todas las características de la retórica, pero después se sientan con el gobierno a negociar. Que no es nada nuevo, y eso hay que aclararlo. Pero justamente eso hay que señalar, no es nada nuevo en un gobierno que se pretende como refundacional, como que esto nunca ha ocurrido en la historia de la Argentina, nosotros somos la nueva cosa. Bueno, muchos de tus comportamientos son similares a los que ya estuvieron. Entonces, en definitiva, es un gatopardismo, digamos, ¿no? Hacemos que cambiamos, pero no cambiamos nada. Entre paréntesis,
siempre es bueno recomendar el libro Gattopardo de Giuseppe Lampedusa. Gran libro sobre la unificación italiana y cómo la familia protagonista del libro va cambiando para mantenerse en el poder, a cómo cambia la situación de la Italia en la reunificación, ¿no? Muy interesante. Como dato de color, y creo que los sindicalistas son eso, ¿no? Se van mimetizando con el entorno para siempre estar. Ellos siempre están. Principalmente la CGT, ¿no? Sí. Después hay otros sectores del movimiento obrero, como por ejemplo la CTA, que generalmente siempre mantiene una estrategia de confrontación, sobre todo en momentos de ajuste o de recesión, Uh-huh. como por ejemplo los 90, como por ejemplo contra Macri, y bueno, y ahora también. Otro de los proyectos de ley que han fracasado en el tratamiento en el Congreso, también en la Cámara de Diputados, es el DNU de canje de deuda, es decir, tratar de voltearlo. Que esto fue una iniciativa de Unión por la Patria, ¿no? De la oposición, que en algún momento la hemos categorizado como la más acérrima. La más dura, correcto. Tampoco llegó al quórum como hemos señalado, pero estuvo cerca, 120 de 129. Le faltaron solo 9 para poder tratar. Esto no quiere decir que luego lo hayan logrado. Pero si lo hubieran logrado hubiera sido un gran peligro porque recordemos que el Senado es muy difícil para el gobierno nacional. En conjunto con el PRO y con otros partidos aliados no llegan a la mayoría necesaria para lograr que no se voltee el DNU. Es interesante ver quiénes faltaron incluso por Unión por la Patria, porque solo 92 de los 99 que hoy forman el bloque fueron los presentes. Faltaron de Catamarca, recordemos Jalil y su cercanía con el gobierno. Faltó el diputado de Santiago del Estero, que según él sigue enfermo a pesar de varias semanas que sostiene esto. Puede ser cierto, pero también es cierto que estuvo en el acto con Cristina en el Día de la Militancia, así que se ve que para eso no estaba tan enfermo. Y llamativamente Mirabella, diputado de Santa Fe, que tampoco estuvo, no bajó a dar quórum, pero sí andaba en Buenos Aires. De hecho, estaba en el Congreso, lo cual también es llamativo. Sobre el que estaba enfermo de Santiago del Estero, se ve que ellos deben tener, me refiero a la gente que trabaja en el Congreso, algún medicamento que nosotros no conocemos o algo, porque te acordás de Villarroel, que no fue un acto y el día siguiente estaba arriba de un tanque. Sí. Porque estaba enferma, no pudo ir a Tucumán y al día siguiente estaba arriba de un tanque curada. Por eso digo, deben tener alguna pastilla, un medicamento, algo que los mortales no conocemos, no sé. Acá, acá, en el congreso que tengo acá atrás, mío, la cúpula detrás mío, en mi biblioteca, ahí, no sé, las enfermedades duran un día. Sí, rarísimo. Deberían de regularlo, como dice CFK. Claro, Y sí, lo tal cual. tenemos todos. Ahí está, tal cual. Bueno, también han faltado diputados de la coalición cívica, de la UCR, de Democracia para Siempre, que es el bloque díscolo de la UCR, por lo cual argumentan de que los actores que estuvieron detrás de todo esto para que se evite voltear el DNU fueron los gobernadores, ¿no? Para intentar solucionar la negociación o para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto, de lo cual no está definido qué pasará sobre esto. Habíamos hablado en el stream sobre la posibilidad de que se llame a sesiones extraordinarias, O que se estire el periodo actual. pero también la posibilidad de que el presupuesto no entre en las sesiones extraordinarias, lo cual sería un gran problema que nuevamente el gobierno utilice el presupuesto del 2023 del gobierno de Alberto Fernández, porque eso sucedió en el 2024, ¿no? Sí. ¿Es un problema? Depende para quién. Obviamente, depende para quién, ¿no? Está más que Para claro. la República y para nosotros sí. Para Milei no es un problema. Y por algo faltan pocos días para que termine el periodo ordinario y todavía estas cosas tendrían que ser un poco más organizadas, ¿no? No a último momento decir, bueno, seguimos, no seguimos, vamos a tratar tal tema. Ese misterio no lleva a nada bueno. Más allá de eso, claramente un presupuesto reconducido le conviene al gobierno con la inflación que hubo en este tiempo y la enorme cantidad de dinero que le va a quedar
para usar discrecionalmente. Sí, quizás uno de los potenciales beneficiados son justamente estos gobernadores que actúan a favor de él, ¿no? Pero igualmente es un perjuicio para todos, incluso para los gobernadores. Los gobernadores temen mucho de que el gobierno no quiera negociar Y claro, porque y las partidas que están ahí, quedan estancadas. le va a dar, bueno, ¿cuántos para vos son 100 pesos? Nomás, 100 pesos. Eso dice el presupuesto, ya está. Ahora si querés venir que te dé más, venía a negociar. Claro. Y bueno, ahí, Y encima eliminaste un montón de fondos, los claro. famosos fondos para X cosa. Ujú. Por lo tanto, queda todo para uso discrecional, lo cual te genera que el año que viene los gobernadores estén atados al Poder Ejecutivo y no tan simétricamente como ahora, porque ahora no podemos decir ni que los gobernadores tienen atado al gobierno ni al revés. Es medio como que están ahí. Bueno, el año que viene el presupuesto le daría cierto poder asimétrico, en este caso, en el que claramente los gobernadores van a estar atados al Poder Ejecutivo sin dudas. ¿Te acordás en los últimos episodios de la primera temporada, ahí a finales del 2023? También invitamos a la audiencia a que trate de recordar. Hablábamos qué iba a hacer Milei, más showman o más político, ¿no? Estábamos con esa disyuntiva y varias veces tratamos ese tema a lo largo de este año 2024. Esta claramente sería una acción de político, ¿no? Tengo la caja, me siento arriba de la caja y reparto a discreción como yo quiero para obtener algún tipo de favor político en votación de leyes, en reformas, en, incluso en armado de listas o alianzas para la elección del año que viene. Sí, sí. Sumamente pragmático. ¿Es bueno institucionalmente? No, pero también habíamos dicho que Milei iba a tener cierta violencia institucional, no física, sino institucional. Llevar las instituciones y las leyes al extremo, ¿no? Ir estirando lo más que se puede al límite, a la frontera de cada una de las leyes y normativas para su propio beneficio. Eso también lo dijimos que iba a pasar y claramente está pasando. Eh, bueno, ese es el escenario, ¿no? A alguno le podrá gustar, a alguno no le podrá gustar, pero claramente ese es el escenario. Sí, realmente esto es el príncipe de Maquiavelo. La acción de lograr atar a los gobernadores a tus preferencias o a tus estrategias. Veremos si realmente lo logra hacer o si va a decir, bueno, no, la verdad que me parece demasiado. Veremos, ¿no? También cuenta con gran popularidad, eso hay que reconocerlo. De hecho, ha aumentado, según encuestas, su popularidad en el mes de noviembre. Por lo tanto, está en una situación como, bueno, sí, los ato porque necesito hacer los cambios estructurales, porque la gente me vota, porque la gente me quiere y estoy en mi mejor momento, ¿no? Sí, pero hay que ver ahí el beneficio para el bien común, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado final de esta acción? Si tener la llave del presupuesto le da beneficios electorales y beneficios en el Congreso, hay que ver para qué los usa, ¿no? Para sacar buenas leyes, para o no. Por eso, este es el escenario. Es claro y, y bueno, capaz que nos sorprende la semana que viene y terminan sacando el presupuesto. Y, y bueno, ahí veremos qué termina Mejor. saliendo. Mejor, por supuesto. Y qué termina saliendo efectivamente del presupuesto, ¿no? Pero si no, bueno, este es el panorama, este es el escenario y veremos cuáles serán los resultados a lo largo del año. Sí, paréntesis, porque me llama mucho la atención y luego pasamos ya directamente a otro tema. A mí me gusta porque los otros actores, me llama la atención, otros actores para decir, bueno, ¿qué tasa pongo en mi municipio? ¿A qué inflación busco? Esa es la del presupuesto que publicó, que presentó Sí, 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 que eh, presentó. el En gobierno aquel, nacional en en aquel aquel acto. acto, acordemos, ¿no? Lo que fue y lo presentó él personalmente. Pero ese presupuesto no va a existir en caso de que se utilice el del 2023. Por lo tanto, Exacto. generás una confusión justamente cuando se necesita certezas. Pero Sí. bueno, se ve que las certezas en Argentina están para otro momento. Recordemos, esa inflación planificada era del 18 y algo por Sí, ciento. cerca del 20. Sí. Vamos, pongámosle 20 para ser más.
era 18 y algo, bueno, 20%. Bueno, también hay que ver si se termina cumpliendo, ¿no? Y, solo como para hacer este comentario, bueno, incluso si se terminara cumpliendo, también hay que ver verdaderamente los costos de muchas cosas que los municipios tienen que pagar. Hay muchos municipios que tienen hasta calles que parecen rutas, ¿no? Que pagar en su propio distrito, y esos costos muchas veces están atados al dólar, ¿no? Ahora hay que ver realmente si con aumentar en ese porcentaje pueden, pueden solventar los gastos. Siento que la economía está muy parada y que los ingresos puede ser que globalmente en el total terminen decayendo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir aumentando las tasas? Ya no se pueden pagar más los impuestos, ¿no? Tuvo una disyuntiva, ¿no? Ahí es muy interesante ver qué va a pasar con eso. Sí, es una tensión muy fuerte y justamente en materia de inflación, bueno, ahora todas las certezas de hecho van a estar en cómo le va día a día al gobierno. El año que viene, cuando se presume que va a haber una inflación mensual baja. Claro, Si no vamos a tener cierta certeza o cierta planificación, como por ejemplo en la gestión de Prat-Gay, con las famosas metas de inflación. sí. Que bueno, también vale la pena mencionar que muchas veces hemos dicho que funcionaron bien hasta el famoso eh, Día de los Inocentes en diciembre del 2017, que las cambiaron y bueno, fue el comienzo del fin del gobierno de Macri. Bueno, ahora sí vamos con otro tema en Argentina. Fue la conferencia de la UIA. ¿Por qué es un actor relevante ahora? Bueno, por el tema de las importaciones, hay que recordar que en teoría, porque esto todavía aún no está publicado, por lo tanto es medio como que se genera la nebulosa, pero aún no hay nada decidido, que en teoría el gobierno apuntaría a ciertas modificaciones en materia de importaciones, lo cual beneficiaría a justamente a productos importados, ¿no? Por ejemplo, los productos menores a $400 no pagarían los aranceles que hoy, si mal no recuerdo, es de 50, a partir de $50, ¿no? En lo que es servicio puerta a puerta. Pero también se bajarían para las importadoras, ¿no? Los aranceles. ¿Qué hace esto? Bueno, desnivela la cancha, según la UIA, que tiene totalmente la razón, porque la industria nacional va a tener que competir con productos bajo costo, generalmente de mejor calidad. Uno puede decir, bueno, por problemas de productividad, sí, pero también por los altos costos que tienen que enfrentar estas empresas, sobre todo en materia de presión fiscal, ¿no? O en materia fiscal. Sí, ya Juan Carlos de Pablo, que supuestamente habla con el presidente seguido, lo advirtió hace unos días, ¿no? Es buenísimo quitar aranceles y permitir un mayor comercio internacional con el mundo, tanto de exportar como de importar, pero si vos a la industria local no le permitís competir en igualdad de condiciones, le seguís poniendo la misma cantidad de impuestos que tenían antes, sumado a su falta de productividad, a su falta de inversión y demás, bueno, podés generar que las empresas localmente sufran y terminen cerrando muchos y quebrando muchos. Sí, y no solo en materia de producción, porque también acá el que va a sufrir, como muy bien señaló Carlos Paine en su último editorial, es el comercio. Porque También, hoy también. competís con monstruos como Amazon, incluso con Mercado Libre. Por lo tanto, no solo va a estar afectada la producción nacional de por ejemplo, en materia textil, ¿no? Porque nosotros no producimos celulares o consolas de videojuego. Pero sí tenemos comercios que son importadoras que se dedican a eso Claro. y que van a sufrir probablemente un crack. Bueno, recordemos, las importaciones son el piso de la calidad y el techo del precio de los productos en un mercado interno. Si no tenés nada importado, la calidad baja lo más posible y el precio sube lo más posible. Y eso pasa en la Argentina, lo vemos a diario, tenemos productos, no todos, pero en algunos casos, productos de mala calidad a un alto precio. Cuando vos traes cosas de afuera, obviamente el local tiene que empezar a competir con la calidad de lo que viene de afuera y también con el precio. Pero si a los que vienen de afuera les quitas todo tipo de barreras arancelarias y los que están adentro se mantienen con impuestos muy altos,
ahí la competencia se genera totalmente desigual. Y, como bien dijiste, tanto pasa con la industria como con el comercio. Exactamente lo mismo. Porque producir acá es muy caro por un montón de factores, muchos de ellos impuestos, y van a venir productos que no tienen esos impuestos de afuera. Pero además, supongamos que no lo producís, simplemente lo importás como empresa y lo vendés acá en una red distribuida por todo el país, que paga sueldos, que paga ART, que paga alquileres, que paga un montón de cosas, lo reemplazas por simplemente un courier que te trae de afuera a la puerta de tu casa el producto. Toda esa cadena productiva no produce, sino revende, pero que no deja de ser productiva porque le agrega un valor, el valor de mostrarte el producto, de llevártelo a tu barrio, de tenerlo exhibido, etc. Bueno, eso también se corta. Y ahí hay que tener cuidado porque en el afán de que todos queremos comprar cosas más baratas y de mejor calidad que vienen de afuera, bien, está buenísimo, eso yo estoy súper de acuerdo, hay que ver el cómo, ¿no? Esa barrera de entrada hay que ver cómo. Y también hay que ver ejemplos de otros países. En Europa, Amazon, particularmente, los demás también, pero Amazon como bandera insignia, es muy cuestionada. ¿Por qué? Porque justamente golpea muy duro a los negocios locales, ¿no? Amazon se instaló en Europa, en Irlanda, que tiene muy bajos impuestos, 10% a los ingresos para las empresas, y desde ahí factura todo lo que vende en Europa, en el resto de Europa, incluso teniéndolo en depósitos en Italia, en Alemania, por una cuestión fiscal de cómo lo facturan, terminan tributando solo en Irlanda y ahí tenés pérdida de trabajo y pérdida también de impuestos para el Estado, que es con lo que después solventa la calle, la ruta, el hospital, la educación, etc., ¿no? Se genera todo un problema. Y a mí me resulta bastante interesante que sea una gran bandera de este gobierno libertario, porque por un lado se dicen libertarios de libre comercio, pero por otro lado están en contra de la globalización en algunos aspectos. Súper paradójico eso, ¿no? Ellos están en contra del globalismo, no de la globalización, pero viste que mezclan todo. Pero la globalización implica también mucho de cosmopolita. Obvio, obvio, sí, sí. Como el fenómeno que sucede en los países árabes. Claro, la globalización te trae cosas de afuera. Te trae productos y te trae también cultura, te trae música, te trae costumbres, te trae... Y también te trae cosas, Comidas. comidas, y también trae cosas malas, por supuesto, porque en el intercambio a veces se filtra algo que no te gusta, pero es parte de la globalización. Hay formas de evitar que la globalización te impacte de lleno con las cosas negativas y tomar lo bueno, que son, por ejemplo, los clústeres, la política de clústeres, que creo que alguna vez lo hemos hablado en los episodios, como por ejemplo pasa en la Emilia Romana, ¿no? Ahí en la parte de Parma, Bolonia, Monza y donde está Ferrari, por ejemplo, en Ujú. Italia. Ellos tienen una política de clusterización muy potente, y están súper abiertos al comercio internacional, a la globalización. Después, obvio, está el globalismo sobre lo que es en lo que el gobierno dice estar en contra, pero se mezcla tanto globalismo con globalización, no terminan nunca de explicar bien en contra de qué, que, bueno, parece esto paradójico que están también en contra de la globalización en algunos aspectos cuando son libre mercadistas. Tal cual. En materia de UIA, bueno, está el debate clásico que justamente vos planteaste muy bien. No están pidiendo protección económica como en otras ocasiones, sino que piden justamente, como dijiste, que bajen los impuestos, es decir, que bajen los costos. Es interesante porque en el gobierno no hubo figuras relevantes en el acto, en la conferencia, sino que, bueno, estuvo Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Maximiliano Puyaro, de Santa Fe, Martín Yarlora, de Córdoba, Carlos Adir, de Jujuy, y Marcelo Rego, de San Juan.
Entonces consiguieron una foto, ahí estos gobernadores, en el cual el gobierno no decidió participar. De manera relevante, ¿no? Enviando, no sé, a alguien del Ministerio de Economía o incluso el mismo presidente o Sí. alguien del gabinete. Y justamente tocando en este tema que hablaste de globalización, uno de los símbolos que demuestra o que refleja la globalización, podemos decir que es la COP, de la cual hemos hablado en el episodio pasado con Máximo Michinilli, también hemos hablado en tu stream el lunes pasado. Sí, tema interesantísimo. Recomendamos fuertemente que vuelvan a escuchar o que escuchen el episodio anterior con Máximo, quienes no lo hayan hecho, porque lo que se trató ahí tiene consecuencias en lo que vamos a mencionar ahora. Justamente, lo que vamos a decir ahora, también en el stream comentamos un poco, intentamos estructurar para qué sirve la COP y cuál fue la resolución final, pero bueno, eso queda ahí solo para lo que es la COP 29. Uh-huh. Con Máximo también hemos tratado en ese episodio la retirada de delegación argentina, ¿no? De la Sí, comitiva, exactamente. que es el gran tema. Y nos preguntábamos, bueno, ¿eso en qué puede generar? ¿Cuál perjuicio puede llegar a traer esa decisión? ¿No? Y Máximo hizo referencia a cuestiones más bien directas, ¿no? Pérdida de oportunidades, etcétera. ¿Qué es lo que sucede en particular con esto? Bueno, para quienes no saben, a los primeros días de diciembre se va a hacer una cumbre en Uruguay, en el cual van a estar el Mercosur y la Unión Europea respecto al famoso Tratado de Libre Comercio que hace 25 años, si mal no recuerdo, se viene tratando. Sí. Y en ese famoso Tratado de Comercio siempre existió un país que estuvo en contra, que es Francia, sobre todo por el sector agropecuario, y medio que actuaba en soledad en esa oposición. Y la estrategia de Francia es, bueno, tengo que sumar a otros estados para oponerse a esto. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? ¿Qué estrategia utilizo? Bueno, el gobierno argentino le dio con la tecla, le dio un vocabulario, le Sí. dio una excusa, que es justamente haberse retirado de la COP29. Es decir, Francia argumenta que porque Argentina se retiró de la COP29 y que probablemente se retire del Acuerdo de París, nosotros no nos vamos a sentar a negociar y llamamos a que toda la Comunidad Europea actúe de la misma forma porque atenta contra la transición energética que la Unión Europea propone. Al final, haberse retirado de la COP sí tenía consecuencias. Y es verdad que para mucha gente la COP parece muy lejana, qué sé yo, que están hablando ahí, se juntaron en Bakú, ni sé dónde queda Bakú. Al final sí tenía relevancia, porque la diplomacia internacional sí tiene relevancia en cuestiones domésticas, porque afecta a tu relación con otros países y te termina afectando a vos como país. Entonces, si ahora Francia y algunos aliados dentro de la Unión Europea terminan eh, tomando esta postura de Argentina no participa de la COP, entonces nos alinea con nuestra visión ambiental, entonces no firmamos tratados de libre comercio y no avanzamos en otro tipo de negociaciones. Totalmente perjudicados. Salimos totalmente perjudicados con eso. Totalmente, de hecho para Alemania, que Alemania es el más interesado en el Tratado de Libre Comercio, y ahora bancarse a Francia con este vocabulario ya es distinto que decir, no, yo no firmo por el sector agropecuario francés, sino que no firmo por la cuestión ambiental. Y ahí Alemania dice, uff, Claro, esta es más ¿cómo te grande. contesto? Claro, porque lo del sector agropecuario vale la pena debatirlo un momento, porque es una excusa que ponen los franceses. No es tan problemático si entraran en un tratado. El campo argentino es el más eficiente del mundo, probablemente, de los que mejor tecnología aplica. Sí, el Mercosur en general, porque justamente sería en bloque esto, ¿no? Sí, sí, pero bueno, el argentino en particular, ¿no? Es de muy alta calidad y, claro, le competiría de igual a igual al campo francés. Pero tampoco tienen que tener tanto miedo y realmente está bastante estudiado esto. Hay muchos ejemplos, yo tengo uno que ahora voy a dar, de cómo, bueno, cuando vos te insertás, sí, tenés que pelear y tenés que competir, pero ellos también tienen tecnología y tienen marca país, marca regional, ¿no? La denominación de origen controlado.
tienen productos de altísima calidad, mucho valor agregado, no es que exportan el poroto de soja sino más. Te exportan un queso de primera que le agregaron a la leche un montón de valor en calidad del producto, en marketing, en un montón de cosas. Y justo el queso me trae al ejemplo que me gusta dar. Cuando Croacia entró a la Unión Europea, bueno, supongo que todos saben que mi origen es croata, por eso conozco mucho el tema, había un gran debate en Croacia qué iba a pasar con el Zagrebački, el queso de Zagreb, que es un queso que es como si fuera una ricota, pero mucho más ácida, que se produce en Croacia de manera más artesanal y también industrial, ¿no? Lo hacen las mujeres en la plaza del mercado y también lo hacen algunas empresas. Una de las que cuando voy siempre me gusta consumir se llama Ducat, la empresa, y lo hace. Y recuerdo que ni bien entró Croacia en la Unión Europea y la primera vez que fui después de ese ingreso, me compro el paquete del queso Ducat y que veo arriba el logo de presidente, la marca de queso francesa. Y empecé a investigar y dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué hace la marca de President, marca francesa de queso, en el paquete de Ducat, del Zagrebački, del queso de Zagreb? Investigo, claro, la empresa francesa compró la croata. Los croatas, con el miedo a que qué va a pasar con el queso de Zagreb, no vamos a poder producirlo más, en vez de pensar, tengo una oportunidad de venderle mi queso a toda Europa, no, se quedaron ahí, acobachados, con miedo, vinieron los franceses y compraron la empresa. ¿Por qué? Porque ahora está dentro de la Unión Europea. Esto es lo mismo, si los agricultores no se tienen miedo del campo argentino, del campo del Mercosur, bueno, también va a haber una oportunidad para ellos para vendernos a nosotros productos que ellos tienen. Champán, por ejemplo, por decir algo. Y quesos, y un montón de productos más súper elaborados con marca, con marketing, que mucha gente les va a querer comprar. Eso sin lugar a dudas que no es tan perjudicial, pero lamentablemente la política agraria en Francia tracciona mucho, o sea, es un tema muy relevante y muy sensible. Sí, sí, Todos los seguro. políticos le tienen miedo. Seguro. Pero bueno, a veces hay que ser aventurero y cuando uno cree que las cosas son buenas, jugarse por eso. Y así como el campo francés va a tener oportunidades de vender en el Mercosur, el campo argentino, el paraguayo, el uruguayo, el dulce de leche uruguayo, el dulce de leche argentino, vamos a poder venderle cosas allá, la mandioca paraguaya, vamos a poder venderles cosas a nosotros y claro que nos va a beneficiar si somos inteligentes, ¿no? Y si tenemos lo que hablábamos antes, mismo punto de partida. Si ellos tienen una infraestructura de transporte, de caminos, de electricidad, de internet, de todo, muy superior a la nuestra, con lo cual somos muy eficientes nosotros produciendo en estas condiciones. Ellos son también muy eficientes produciendo en sus condiciones mucho mejores que las nuestras. Con lo cual, no es tan así como los franceses dicen. Eso como para marcar ese punto. Sí, sí, ojalá que esto en algún momento se logre firmar. Quizás lo Bueno, de pero la... ahora le dimos otro ingrediente más para agregar a la mezcla que no es beneficioso para nosotros. Y no hacía falta hacerlo. Realmente un error estratégico del gobierno por falta de conocimiento. Yo creo que es una falta de conocimiento del mundo de la diplomacia enorme, que puede llegar a partir, creo, de lo que hemos dicho muchas veces, de que es que Milei leyó 4 libros y se los aprendió de memoria y le mete a esos 4 y los repite como si fuera la oración de la mañana, ¿no? Y bueno, claro, le faltó leer un montón de otras cosas, o investigar sobre temas internacionales de diplomacia y de inserción de Argentina en el mundo, ¿no? Lamentablemente sí, puede ser una de esas razones. Y justamente me hace el pie para hablar un poco en materia internacional, sobre todo de un tema que, que primero quiero hacer una breve introducción, porque no es Argentina, sino la opinión pública o los medios de comunicación argentinos tienen una costumbre que es estar enfrascado en las fronteras
del país y ver lo que sucede en algunos países en particular. Estados Unidos, por ejemplo, creo que se le pone mucho el ojo ahí y no se le pone el ojo en otras cuestiones que son muy interesantes. Y no es solo una visión, vos decís que te volviste anti-yankee. No, 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 para nada. Es que nos centramos en cuestiones muy, muy específicas, muy chicas, y nos perdemos de noticias que son muy relevantes. Creo que una de ellas es esta, en la cual poco se ha hablado. De hecho, bueno, muchos saben mi afinidad, mi interés por la política brasileña, por lo tanto tengo cierto consumo de los medios brasileños, y allí sí fue un tema, lo que voy a decir a continuación, que trata sobre los BRICS, pero porque Brasil participa de los BRICS, porque Lula es una persona relevante, un presidente relevante en los BRICS, y porque en el 2025 va a ser el presidente de los BRICS. Por lo tanto, es Tiene todo como el año que viene. Tiene la COP, tiene los BRICS. tal Ahora cual. tuvo el G20. Tiene toda en materia internacional. Bueno, ¿qué pasó en los BRICS? El 22 al 24 de octubre fue la reunión de los BRICS en Kazán. Muy interesante. En Kazán, Rusia, donde Vladimir Putin fue el anfitrión de la fiesta. Participaron países miembros de los BRICS, claramente. Incluso países invitados por los BRICS, como Venezuela. Recordemos que Venezuela no es miembro de los BRICS, sino que es una especie de asociado, como el caso de Chile en el Mercosur, porque Brasil lo vetó. Brasil no permitió de que Venezuela ingrese a los BRICS. Lula no fue a la fiesta, dijo que, medio como la enfermedad del Congreso argentino, dijo Sí. que sufrió un accidente, luego apareció con una venda en la cabeza. Bueno, veremos, qué sé yo, no lo vamos a saber nunca, esto si fue cierto. Pero lo que sí es cierto es que de esta forma evitó tener una foto con Maduro. Recordemos que es una piedra en el zapato para Lula la cuestión Venezuela. Bueno, lo relevante de los BRICS es la fiesta, ¿no? Estuvo el secretario de la ONU, estuvo Sí. Xi Jinping, obviamente, estuvo el mandatario de la India, Sudáfrica. Sí, estuvo el de Turquía. Hubo un montón de invitados. Sonaba como, viste, bueno, no me invitaron a tal fiesta, armamos la nuestra. Y en el armamos la nuestra, invitamos, traemos DJ, traemos famosos, traemos fuegos artificiales, porque realmente la puesta en escena era muy interesante. A mí me resultó muy interesante de ver la puesta en escena, porque realmente parecía esta fiesta que de los que no le invitaron a la otra y armaron una capaz que mejor en algunos aspectos. ¿A qué me refiero con mejor? Hablando de política, ¿no? Por supuesto. Tamaño de mercado, PBI, hasta capacidad armamentística. O sea, se juntaron algunos que pueden y mucho. Sí, pesos pesados, de hecho, China y la India, ya que los vea juntos, ya a uno le debería dar miedo. Exacto, exacto. Tienen casi que un 40% de la población mundial entre los dos. Es un montón. Sí, sí. Por ende, tiene que ser relevante este tema. Que bueno, ¿cuál es el objetivo de los BRICS o cuáles fueron los temas que se tocaron? El principal en materia económica o comercio internacional es tratar de desplazar el dólar como moneda de uso corriente, ¿no? Y utilizar ya sea una moneda en particular, en la cual acá China pone el ojo, o que usen las monedas de cada país que forma parte del BRICS, ¿no? Y que sirva para una especie de comercio en bloque. Claro. Lo cual lo hace muy interesante para estos países que son países que la Convención del 92 de la ONU diría que están en vías de desarrollo, ¿no? Aunque ya algunos están más que desarrollados, pero bueno. Bueno, también en cuestiones humanitarias, los BRICS tienen, porque recordemos que está Rusia, Sí. tienen un sesgo total en materia humanitaria respecto a lo de Medio Oriente, pero se ve que lo de Ucrania se olvidan. Y obviamente tienen en eso de, bueno, Occidente en el avance, es decir, la típica retórica que se ve en estos países respecto a la situación en Medio Oriente con Israel y los países vecinos como Líbano, Franja de Gaza, Irán. Y claramente una especie de cercanía entre estos países, en una cercanía cultural, no solo comercial.
entre los países que forman parte de los BRICS, del cual Argentina también se ha retirado en el inicio de esta gestión. Que si bien es cierto que muchos de los BRICS son autoritarios y que no son democráticos, mejor dicho, o que tienen una forma de democracia bastante particular que en Occidente no sería tratada como tal, está en esa búsqueda de que ingresen países que para Occidente sí serían más o menos o democráticos. Pero bueno, Argentina se fue de la fiesta temprano. Antes de que arranque, y fíjate la paradoja y el error diplomático, que China es un país dictador para entrar a los BRICS, pero ahora para hacer comercio y que te renueven el swap no lo es. Y te perdiste de estar en los BRICS, de estar en la conversación, de estar en la fiesta, ¿no? Sí, Después, si querés comer el canapé de salmón o el de polenta, lo decidís vos en la fiesta. Pero no estás en la fiesta, no estás en la conversación. Cuando te invitaron y cuando hubieras sido un invitado interesante para los demás. sí, sí, sobre todo por esta famosa, bueno, iba a usar un nombre bastante raro, bueno, raro no, sino puntual, que era la tercera posición, pero de cierta neutralidad respecto de en Argentina, porque hoy Argentina necesita dólares, es decir, Sí. entre paréntesis, necesita mercado, No le sobra nada. no le sobra nada, entonces por ahí tomar ciertas medidas que son muy costosas, porque nada está asegurado en este país, en este mundo, mejor dicho. Y bueno, yo creo que sí, es un error, porque finalmente con China vas a tener conversación, o por lo menos estás dispuesto a tener conversación. Dicho sea de paso, Máximo la dio en la tecla, en una de las frases que quizás pasó desapercibida en el episodio anterior. China está acostumbrada o le gusta actuar bilateralmente, es decir, Sí, en vez de irte en bloque, te fuiste del BRICS, sí, en el Mercosur querés patear el tablero también, y aceptaste el juego de China. sí, China ahora habla con vos. Recordemos que también, y volviendo con el tema anterior, ¿no? De la cumbre esta del Mercosur, Uruguay también empezó a tener conversaciones bilaterales con China. Es decir, China está acostumbrado a actuar de esta forma, que la Unión Europea lo sabe muy bien, por eso Máximo dijo eso. sí, Y bueno, está jugando el juego de China. sí. Y sos un ratoncito, ¿no? Lo Y sos dijimos un también. ratoncito. Y ahí, junto con Brasil, Paraguay y Uruguay, tenías otra dimensión y otra importancia. ¿Por qué Uruguay quiere hacer los tratados de libre comercio de manera individual? También lo hemos hablado alguna vez. Porque Argentina, Argentina y, bueno, y Brasil los bloquean. Está paralizado y a Uruguay no le conviene eso. Le conviene estar en un bloque que avance, no en un bloque que lo frene. Sí, sí. Argentina también le convendría trabajar en bloque para obtener mejores resultados en muchas cosas. Pero si te vas de la fiesta antes de que arranque, no sabes ni qué sirvieron de comida. No, no, y para colmo hoy ya está muy difícil que entres a los BRICS. Ya está. Y a Argentina no le sobra nada, como dijimos, y tiene que relacionarse con todos. Y estos temas son sumamente interesantes de ver y de revisar, porque son cosas que en Argentina no se ven. Sí, lo que quería decir ahora próximo y muy corto por una cuestión de tiempo, creo que se ve en partes, pero le falta como cierta estructura que bueno, nos hace estar alejados del mundo. Argentina, creo que la última vez que realmente estuvo conectado en serio con el mundo, también sufrió ciertas consecuencias, ¿no? Fue en los 90. Sí, Después uno puede ir y decir, bueno, la verdad no fue la manera que lo deberíamos haber hecho, pero mirábamos el mundo. En la etapa kirchnerista nos desarrollamos. sí. En la etapa de Macri, bueno, quisimos tener una oportunidad de volver a mirar al mundo. Después llegó la pandemia y el desastre de la gestión de Alberto Fernández. Ahora, en vez de aprender de las gestiones anteriores, decir, bueno, miremos al mundo de manera completa, volvemos por la senda de los 90, lo cual fue un problema en su momento con casos bastante particulares. Sí, en su conclusión. O sea, el resultado de eso no fue muy bueno. No fue muy bueno, pero es necesario que uno mire qué es lo que sucede y aparte tener en cuenta que no somos el único país en el planeta. De hecho, si haríamos un ranking, no estamos dentro de los Sí, sí. prioritarios. Bueno, cabe aclarar que en la época de Macri, es verdad, se quiso generar un cambio en esa tendencia, pero tampoco es que no estaban preparados para hacerlo y no le apuntaban a la diana correcta, tiraban para cualquier lado.
Pero bueno, por lo menos tuvieron el intento de, en materia internacional, con algo en la gestión de Macri. Bueno, el próximo tema que quería hablar, ya más o menos para cerrar, es, y creo que hay que verlo en este tema, las acciones de la gestión Biden de las últimas semanas lo pone, no sé si en aprietos, pero sí a la próxima gestión de Donald Trump en un sendero por el cual va a tener que no tomar las mismas decisiones, sino prestar atención, ya sea para seguir en el mismo camino o para retroceder. Pero medio como que le dice, che, tenés que ir por acá porque se está incendiando todo, literalmente. Pero antes vamos a decir una buena, que aparentemente está el cese del fuego en Israel con Hezbollah en el Líbano, y Estados Unidos es garante de esto. No así con Franja de Gaza, pero bueno, esperemos que esto tenga algún tipo de solución. Supongo que van a ir sucediendo cosas también en el correr de las semanas, de las próximas semanas. Pero hay dos noticias, una no tan relevante, pero que es como molestar al vecino, el patio del vecino, tirarle una piedra, porque Estados Unidos movilizó misiles en Japón ante la posibilidad de que China cometa algo a Taiwán, ¿no? Y bueno, no creemos, o por lo menos espero que sea así, ¿no? Que esto... Escale. Pero es presión, digamos, es Sí, una sí. presión a una potencia militar como China en un momento donde, bueno, el horno no está para bollos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que ver después qué hace Trump con eso, ¿no? Si sigue, si lo Claro, retira. Cuando movilizás algo así, después no es tan fácil, ¿no? Dar vuelta atrás. no, y ya la piedra del patio del vecino ya la tiraste, ¿no? Así es, sí. Pero entendemos que China apunta a una política de distensión, sobre todo con Estados Unidos, por lo tanto no debería escalar, pero bueno, puede suceder cualquier cosa y tampoco vemos el futuro. Otra de las cosas que ya vimos las consecuencias fue el permiso que Estados Unidos le dio a Ucrania para lanzar los misiles ATACMS, que son misiles de alcance intermedio, llegan más o menos a 300 kilómetros, lo cual, y podemos ver esto igual que darle a Francia un discurso. Bueno, Estados Unidos con esto le dio un discurso a Putin, Sí. porque Putin cambió su doctrina nuclear. Ahora dice, bueno, ya que un Estado no nuclear, con ayuda de un Estado nuclear, me atacó directamente, yo tengo que contraatacar, porque estoy en toda mi defensa de atacar a este Estado que utilizó, si bien no es nuclear, el misil, pero sí es un ataque en territorio ruso, ¿no? Y los misiles son de Estados Unidos, también utilizó misiles de Gran Bretaña. Bueno, ¿cuál es la retórica de Putin? Estados Unidos hizo que la guerra se tornase en dimensiones globales. ¿Quiere decir que antes no lo era? No, claramente no. Pero si ahora Putin lo dice, es medio como que ya Rusia tomó una postura bastante fuerte y lo pone a Trump en una posición por lo menos incómoda. No es lo mismo arreglar cuando están todos tranquilos a cuando todos están tirando piedras, ¿no? Bueno, en este Correcto. caso más que piedras se tiran misiles Sí, sí. y se pierden un montón de vidas. Por último, elecciones en Uruguay, que lo hemos hablado en el stream del lunes pasado, en el cual fue electo Yamandu Orsi, candidato del Frente Amplio, por el 52% de los votos en el balotaje que enfrentó al candidato oficialista del Partido Nacional, Álvaro Delgado, con casi 48% de los votos, ¿no? Una diferencia que habíamos dicho en su momento inferior a los 100.000 votos entre ambos candidatos. Bueno, ¿quién es Orsi? Orsi fue intendente del departamento de Canelones 9 años. Él nació en dicho departamento en la ciudad de Santa Rosa. Habíamos mencionado ese dato de color de que es el primer presidente de la reapertura democrática que no es de Montevideo, lo cual lo utilizó en campaña. De hecho, Mujica lo presentaba como ese hombre híbrido con dos visiones, una urbana y otra rural. También habíamos hecho la aclaración de que si bien para Uruguay es un candidato de izquierda, porque pertenece al Frente Amplio, creemos que para el vocabulario argentino sería un centro izquierdista, porque no va a hacer cambios radicales. Ha dicho que pretende reducir el déficit presupuestario
y también tratar de no aumentar la presión fiscal. Y ahora, Agus, para ampliar sobre este tema, le damos paso a Martín Biurrun, que desde Montevideo nos da más detalles sobre la elección en Uruguay. Queridos amigos, un saludo para todos. Martín Biurrun les habla desde Montevideo, Uruguay, contándoles cómo fue el resultado de las elecciones de la segunda vuelta presidencial en Uruguay el pasado domingo 24 de noviembre, que enfrentó al candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, y al candidato de la coalición republicana, encabezada por el Partido Nacional, Álvaro Delgado. Ambos candidatos se enfrentaron junto a sus compañeras de fórmula, Carolina Cose, candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, y Valeria Ripoll, candidata del Partido Nacional en representación de la coalición republicana a la vicepresidencia de la República. Dos fórmulas con diferencias, dos fórmulas con programas distintos, pero al estilo uruguayo, con algunos puntos de coincidencia, con señales de moderación de ambas fórmulas, como es habitual para una segunda vuelta, donde los candidatos suelen moderar los discursos, tratar de captar indecisos. También hubo algunas señales poco frecuentes, como un llamado de ambas partes a tratar de incluir a personas del otro segmento, del otro bando político, en caso de ganar. Hago referencia, por ejemplo, en la mención del candidato Delgado a incluir en el diálogo a personas que provinieran del espacio de Orsi, o incluso declaraciones de Orsi en el sentido de incluir a personas que vinieran del campo de Delgado en un eventual gobierno. Finalmente, la elección tuvo como resultado a Yamandu Orsi como presidente electo y a Carolina Cose como vicepresidente electa. En una semana final de mucha incertidumbre, las encuestas mayoritariamente le daban el triunfo a Orsi, pero por un escaso margen. Finalmente el resultado se consolidó con Orsi ganando por un 3-4%, lo que significó más de 90.000 votos de diferencia, una diferencia mayor a la que ganó Luis Lacalle Pou, el actual presidente de Uruguay, en 2019, con una diferencia de 30 y poco mil votos, lo que significa un cambio con respecto a esa elección. Además, la coalición republicana, liderada por el Partido Nacional y acompañada por el Partido Colorado, por Cabildo Abierto, por el Partido Independiente y por el nuevo Partido Constitucional Ambientalista, pierde el gobierno. El Frente Amplio recupera el gobierno luego de 5 años en la oposición. Recordemos que el Frente Amplio en Uruguay gobernó 15 años, del 2005 al 2020, habiendo perdido las elecciones del 19. Aquí en Uruguay tenemos una transición que va desde el resultado electoral, ya sea en primera vuelta en octubre o, como en este caso, en segunda vuelta en noviembre, hasta el 1 de marzo del año siguiente, donde asume el gobierno. El 15 de febrero asume el nuevo Parlamento y el 1 de marzo asume el nuevo presidente y su gabinete. Dicho esto, el resultado electoral también muestra
en qué departamentos el Frente Amplio creció más, y todo eso es importante rumbo a las elecciones municipales y departamentales del 2025 en Uruguay. El Frente Amplio se consolida totalmente en Canelones y Montevideo, donde tiene una posición de fuerza importante desde hace muchas décadas. Recordemos que el Frente Amplio gobierna hace aproximadamente 40 años la capital, Montevideo, lo que le da un posicionamiento muy fuerte en las zonas urbanas. En Montevideo, en el caso de Montevideo, el Frente Amplio se consolida como mayoritario en casi todos los barrios de Montevideo, menos en 2 de los 8 municipios, el municipio E y el municipio CH, que corresponden a zona sur y este, donde Delgado y la coalición republicana tienen un porcentaje mayor. Y en el litoral el crecimiento del Frente Amplio es fuerte en Salto, donde también controlan el gobierno departamental, y en Paysandú, donde tienen un aumento. En Maldonado hay un aumento, pero no tan significativo como en los otros departamentos mencionados. El Frente Amplio controla actualmente 3 gobiernos departamentales, el Partido Colorado 1, departamento de Rivera, en la frontera con Brasil, y el Partido Nacional el resto. ¿Cuáles fueron los temas, digamos, que definieron un poco este voto indeciso? Hay el tema de la seguridad, que según las encuestas los ciudadanos uruguayos consideran que no fue un tema totalmente resuelto, si bien se reconoce que hubo algunas acciones, y el costo de vida, que es la gran preocupación actualmente en el Uruguay, y que el Frente Amplio ha prometido tomar cartas en el asunto. Ahora, luego del resultado electoral, han habido ya algunos movimientos que despiertan ciertas señales de preocupación. Una es la posición del ministro de Economía designado por Orsi, aún no en funciones, con una estrategia más recaudatoria contra una señal política de Orsi de no subir impuestos. Por lo cual allí va a haber una tensión entre lo técnico y lo político que va a tener que resolverse muy seguramente en las próximas semanas. Dentro de las designaciones ya anunciadas se destaca Pacha Sánchez, que asumiría la Secretaría de Presidencia, senador líder del MPP, movimiento de José Pepe Mujica, expresidente, y Blanca Rodríguez, que asume en el Senado, pero como senadora, digamos, de la lista más votada, actuará como presidenta interina del Senado en caso de que Orsi viaje y la vicepresidente Cose asume la presidencia interina de la República. Y Jorge Díaz, ex fiscal de Corte y procurador general de la Nación, muy polémico porque encabezó el cambio del sistema penal hacia el sistema acusatorio en el Uruguay, y que actualmente se desempeñaba en funciones académicas en una universidad local. Asumiría la prosecretaría de la presidencia, que es a su vez el presidente de la Junta Nacional de Drogas. Él fue un juez especializado en crimen organizado en el pasado, antes de la Fiscalía de Corte, y cuando se cree el Ministerio de Justicia, promesa electoral, pasará a desempeñarse como ministro de Justicia, según los anuncios de
del comando del presidente electo. El presidente electo proviene de Canelones, fue 2 veces intendente de Canelones. Debo destacar que en Uruguay hay 3 niveles de gobierno para los que nos escuchan y no están al tanto. Además del gobierno nacional están los gobiernos departamentales que están previstos en la Constitución y un tercer nivel de gobierno con alcaldes y concejales, los municipios, que en la Constitución están previstas como autoridades locales, que la ley lo define más precisamente en esta nueva estructura. Así que tenemos presidente, intendentes y alcaldes. El intendente de Canelones, una intendencia fuerte, ¿no? Vecina a la capital, departamento con costa, con campo y con el aeropuerto internacional de Carrasco, vecino a Montevideo, gobernó 2 periodos. 2015 gana por primera vez luego de haber trabajado junto al intendente Carámbula en direcciones de la Intendencia, en la Secretaría General, y gana la Intendencia contra los candidatos de la coalición republicana, Roxana Corbrán, Andújar y Alvear, y en 2020 vuelve a ganar contra Nifuri y Radichoni y otros candidatos de la coalición republicana. En ese sentido, Yamandu Orsi tiene experiencia de 2 periodos de gestión y se ha mostrado en su interna del Frente Amplio un poco más negociador que la vicepresidente Carolina Cose, que había tenido una gestión muy polémica con un juicio político que se trató de impulsar en el Parlamento por su gestión más alejada de la negociación, incluso dentro de su relación, en relación a su vínculo con la Junta Departamental de Montevideo, que es el legislativo departamental, y había tenido también polémica por el aumento de hasta 40% de la contribución inmobiliaria en varias zonas de Montevideo, que sumado a otros ajustes rondaban en un 30% de los hogares, de las propiedades aumentadas, con aumentos impositivos. En ese sentido, la fórmula del Frente Amplio se presenta, con esas 2 experiencias de gestión. Ahora en las redes empiezan a circular muchos cuestionamientos sobre la fórmula de la coalición republicana, pero es propio de la elección, es propio de las reacciones postelectorales. Álvaro Delgado había sido secretario de la presidencia de Luis Lacalle Pou, senador antes, diputado, tenía una visibilidad muy fuerte durante la crisis sanitaria, la pandemia, hacía los comunicados, la información del gobierno, buena imagen de haber gestionado ese momento, de haber comunicado. Y Valeria Ripoll provenía del Frente Amplio, era la secretaria general del sindicato de ADEOM, del sindicato de la Intendencia de Montevideo, que se había opuesto a COSE. Entonces era una jugada fuerte, una apuesta a alguien que provenía de otra corriente política, que se había sumado hace relativamente poco tiempo al Partido Nacional, pero diferentes motivos. Los analistas hablan de desgaste normal del gobierno, de un perfil tal vez más negociador de Delgado y no de liderazgo tan consolidado como Luis Lacalle Pou.
También se habla de Valeria Ripoll, que se descuidó un poco el voto más al espectro de la derecha de la coalición republicana, que se fue más hacia el centro y centro-derecha. Más o menos en grandes rasgos. Obviamente un análisis más profundo ameritaría, obviamente, como toda elección. Los saludo desde Montevideo, esperando que estos aportes puedan ser motivo de insumo para ampliar la visión sobre nuestra región latinoamericana. Gracias. Bueno, veremos qué pasa con el nuevo gobierno, que falta igual un montón hasta que asuma, recién en marzo. Hay tiempo para la transición suficiente y bueno, veremos cuáles son sus primeras medidas, sus primeros actos de gobierno. Bueno, y así damos por concluido este episodio. Ha sido muy interesante, hemos tocado un montón de temas, en particular aquellos que desde Argentina no se ven. ¿Nos vemos el próximo viernes? Así es, hasta la semana que viene. Chau. Chao. Un abrazo y gracias por habernos escuchado.